Buenos días, amigos televidentes. Su programa Sentido Común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. Bien, en el día de hoy tenemos cada día, esta es una rutina de una cosa u otra, huracanes, posiciones, amenazas, en fin, todo anda en el mundo corriendo como Juan por su casa, o Pedro, no importa como usted lo quiera llamar. Pero tenemos que lamentar la situación mexicana. Ha habido un terremoto de con bastante fuerza que ha golpeado al país, a México, fundamentalmente. Es un país grande, pero no importa a dónde ocurra. Se trata de un terremoto con un potencial destructivo que ha dejado que lamentar en el aspecto humano, y de las propiedades en definitiva es otra cosa, pero la vida humana tiene un valor infinito y desgraciadamente México está pasando por ese dolor. Por otro lado, el huracán María, ya decíamos nosotros que había que cuidarse con los huracanes que tienen nombre de mujer, porque parece ser que hay una coincidencia de que las mujeres en muchos casos pues se aprovechan de su fuerza, y convertida en huracán, María anda tras las huellas de Irma, y sería bastante catastrófico el hecho de que las estructuras golpeadas por Irma entonces serían arrasadas por María. En tal caso, ojalá que las cosas, pues, la naturaleza actúe y de tal manera, pues, sea otra la situación. De todas maneras, lo que hay es no descuidar las prevenciones bajo ninguna circunstancia. Las prevenciones, especialmente las prevenciones oficiales, para que usted pueda tener mayor seguridad y poder evadir lo que es la muerte, el golpeo directo por este fenómeno. Y también tenemos otro fenómeno que es peor también que un huracán de la naturaleza, porque los huracanes hacen su daño, pasan, pero hay huracanes que permanecen permanentemente. Me refiero a los huracanes humanos, a los huracanes donde el poder, la fuerza, la violencia se ejerce contra los débiles, y eventos donde se supone que debemos tener por lo menos una apariencia. Lo que encontramos es un poder ingreído que va a un foro de carácter internacional, mundial, a proferir amenazas, a demostrar su poder, a insistir en la obsesión de quererse imponer bajo cualquier circunstancia, sin tener en cuenta absolutamente nada de las soberanías ajenas. Obviamente me refiero al señor Trump, presidente del país más poderoso, y en ese mismo sentido se erige contra los países que de una u otra manera, ni siquiera con posiciones encontradas, sino con fórmulas parecidas, pero que por una razón u otra no son de su simpatía. Y naturalmente contra naciones como Venezuela, que hace tiempo decidió tener
su propio gobierno, decidió tener sus decisiones propias, etcétera. Y eso ha creado una obsesión que no tiene, además de no tener sentido, pues no tiene ninguna posibilidad de que la gente sensata pueda estar de acuerdo con tantos abusos, con tantas amenazas, etcétera. Bien, por otro lado también hemos visto cómo la propia Venezuela, el presidente venezolano, ha tenido no solamente la paciencia, sino el interés de buscar la paz, de dialogar, de buscar soluciones para de esa misma forma tratar de recomponer una economía, la armonía hemisférica, y con eso pues la visita del mundo a Venezuela en busca de eso. Tenemos que saludar al presidente Danilo Medina por su esfuerzo en ese sentido, pero al mismo tiempo tenemos que decir que hay algunas naciones, llamarlo así, o mejor dicho, gobiernos, que no entienden tampoco absolutamente la importancia de la paz. Venezuela ha demostrado esa paz, el propio Maduro lo ha proclamado, pero parece ser que no es la paz lo que buscan en Venezuela. En Venezuela se busca, o mejor dicho, los dueños del proceso, lo que se creen dueños del proceso, lo que buscan es otra cosa, porque hay que buscar para justificar una serie de detalles que no son justificables ante la razón, ante el razonamiento, etcétera. Pero, bien, para hablar de todo eso, claro, hemos convocado al el excelentísimo embajador de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui. Nosotros siempre tenemos alguna trabita con el apellido. Es fácil, pero no sé por qué nosotros siempre tenemos. Pero el embajador siempre está presto a levantarse temprano, venir aquí y explicarnos a través de nuestros medios la situación venezolana y las perspectivas. Creemos que independientemente de todas las obsesiones que tiene el señor Trump, Venezuela es un país que ha demostrado su fortaleza, su lucha, y también tiene solidaridad de mucho pueblo y de muchos gobernantes. Buenos días, señor embajador. Buenos días, mi estimado y gran amigo Santana. En verdad que nos encontramos en este momento primero para saludar al pueblo dominicano, a nuestros connacionales venezolanos, y hacer un acompañamiento con una oración de fe a todos aquellos pueblos que han sido afectados por los recientes desastres naturales. Como usted ha dicho en su introducción, ¿no? Muchas veces producto de la respuesta de la naturaleza a la acción del hombre, y otras por circunstancias que de alguna otra manera están dentro de una actividad constante del accionar y de la intervención de algunas fuerzas no naturales, sino más bien potencias militares que afectan a muchos países. Nuestro acompañamiento a México, a Dominica, a Puerto Rico, que le está llegando en estos momentos el huracán María, que todo salga bien y que Dios los proteja. Bien, tenemos muchas cosas, señor embajador, unas halagadoras, otras lamentables. Vamos a comenzar, ¿qué usted cree? Vamos a comenzar por la lamentable. En términos, creemos que es lamentable que el presidente de los Estados Unidos use un foro como es el foro de las Naciones Unidas para proferir amenazas, para agredir prácticamente a un país que lo que ha hecho es luchar por sus condiciones libertarias. Y realmente, ¿qué dice el pueblo venezolano y el gobierno al respecto de esta última agresión del presidente de los Estados Unidos? Sí, hay que hacer una, vamos a decir, reflexión al respecto, ¿no? Porque el área o las organizaciones en el área multilateral o internacionales
están hechas, como usted acaba de decir, para el mantenimiento de la paz, para el desarrollo de los países no desarrollados, con la colaboración de aquellos que de alguna otra manera ostentan ese concepto de investigación y desarrollo de manera general, con una base de datos que puede proveer a los diferentes países para que puedan realmente mantener un estatus de desarrollo estable en comparación con el concepto global. Y aquel concepto que marcadamente lo estamos nombrando muchas veces, a lo mejor sin recapacitar lo que estamos diciendo, que es el concepto global. Global con algunas características en las cuales no debemos de perder nuestra cultura y por supuesto nuestro sentido de pertenencia. Puede ser global en la educación, puede ser global en la salud, puede ser global en la ciencia y la tecnología, pero en lo que es en el arraigo, en lo que es el concepto de nacional o nacionalista, patrio, eso se debe mantener, pues eso son nuestras raíces y nuestra esencia misma de dónde venimos. En verdad que lo que ha estado ocurriendo con la ONU y con algunos organismos internacionales es digno de apreciar con mucha cautela. Ya Venezuela viene padeciendo desde hace un tiempo un ataque constante desde el año 2002 a la presente fecha por parte de elementos foráneos como son ese poder norteamericano, ese gobierno norteamericano, algunas corporaciones económicas, mediáticas y lo más lamentable, por gente de la oposición venezolana, de los partidos de oposición de la derecha y la ultraderecha. Ese ataque ha cumplido diferentes etapas, desde golpes de Estado, golpes blandos, acciones donde realmente tratan de desarticular y bloquear lo que es el proceso económico y financiero del país. Y ahora pues se ha afianzado el ataque internacional a través de las diferentes organizaciones como la ONU y, por qué no decirlo, el Consejo de los Derechos Humanos. Recientemente en la 36ª sección del Consejo de Derechos Humanos se presentó allí una situación en la cual de alguna manera tratan de hacer presentar a Venezuela como un país de facto que su gobierno no respeta los derechos humanos. Pero gracias a la intervención del ciudadano canciller Jorge Arriaza, le dijo al mundo y le dijo a todos los Estados miembros que se encontraban en esa 36ª sesión de trabajo que Venezuela realmente lo que ha hecho es no solamente respetar, sino colaborar a nivel interno y no interno, sino a nivel de la integración de América Latina y el Caribe en todo lo que es el proceso del mantenimiento de la paz, la democracia y por supuesto la instauración de un sistema político que nos lleva es al desarrollo del pueblo venezolano y que se tome referencia porque es la distribución equitativa de la riqueza de un país. Y el término de la ONU, pues imaginemos al presidente Trump como una amenaza, porque es una amenaza hacia Venezuela, en la cual el señor presidente de la República de alguna forma ha manifestado que se siente prácticamente no solamente atacado, sino amenazado de muerte. Y en ese contexto, pudiéramos a lo mejor traer a la una documentación en la cual donde aparece nuestro presidente Nicolás Maduro manifestando y por supuesto declarando al mundo lo que está ocurriendo con esta amenaza del señor Trump. Indudablemente que tenemos muchas cosas que dilucidar en este tema, lo que está pasando tal como lo afirma el embajador. Tenemos algún material que vamos a tratar de presentárselo a ustedes para irlo edificando al respecto. Señor director. Está el canciller Jorge Arriaza. Él estaba en la sede de Naciones Unidas cuando habló Mr. Trump. Pero no estaba viendo el discurso de Trump. Él estaba en una reunión de solidaridad con el pueblo de Palestina porque nosotros somos los presidentes. Yo soy el presidente del Movimiento de Países No Alineados.
y estábamos dirigiendo una reunión de solidaridad con Palestina, aprobando una agenda de acción de solidaridad con Palestina, a la misma hora que Trump amenazaba al mundo, a la misma hora que el magnate emperador se repartía el mundo como se repartía los edificios de Manhattan, con los cuales se hizo multimillonario, chantajeando, amenazando, estafando. El mundo sabe la historia de este magnate. ¿Qué quiere Venezuela? Respeto. ¿Qué quiere Venezuela? Paz. ¿Qué quiere Venezuela? Unión latinoamericana para prosperar, para el desarrollo. ¿Qué quiere Venezuela con Estados Unidos? Relaciones de altura, de igualdad. No aceptamos relaciones de subordinación, de sumisión. No aceptamos ser esclavos de nadie. No nos importa el poder que tenga el imperio estadounidense. No seremos esclavos de los Estados Unidos, más nunca en la historia futura que nos tocará vivir, nos tocará construir. ¿Ustedes quieren ser esclavos de Donald Trump? ¿Ustedes están con Donald Trump? Nadie está con Trump. Dicen las encuestas que más del 75% del pueblo de los Estados Unidos quiere que Trump se vaya, porque no quiere más guerra, porque no quiere que se imponga la supremacía racial, porque no quieren más miseria, no quieren más división. Donald Trump llegó a dividir más a los Estados Unidos y a promover los grupos supremacistas del Ku Klux Klan. Es la verdad, con la verdad, como siempre dijo el libertador del sur, José Gervasio Artigas, con la verdad ni ofendo ni temo. Venezuela quiere integración con el mundo. Venezuela aspira que se nos respete, porque nosotros respetamos al mundo entero y no le exigimos a nadie que se someta a una forma de ser. Nadie puede aspirar a imponer su modelo. Y leímos el discurso de Donald Trump. Parecía lo que llamamos en Venezuela una colcha de retazo. Ustedes saben ¿qué es una colcha de retazo? Usted agarra un poco de pedazos de tela y empieza a coserlo y hace una colcha. Una colcha, ¿cómo se llama? Una cobija con retazos de telas, de colores. Ahí sale una colcha de retazo. El discurso de Mr. Trump era una colcha de retazo escrito por asesores de todos los temas. Por eso hay que leerlo bien para ver qué quiso leer él, no qué quiso decir, qué leyó más bien sobre Venezuela, sobre Cuba. Bien, indudablemente que en las intervenciones del presidente Maduro ha quedado evidenciada el deseo, la voluntad del pueblo venezolano y del gobierno venezolano en torno a la paz, al diálogo. Venimos hace mucho tiempo oyendo que el presidente Maduro, incluso con un gesto de humildad, ha pedido al propio Trump la necesidad de un diálogo serio, de un diálogo donde se respete la soberanía con el fin de ahorrarle al hemisferio, al mundo,
algunos inconvenientes que podrían ser bastante costosos. Pero no solo Trump no oye estos reclamos, sino que también hay gobiernos, tanto en el hemisferio como en otros lados, que tampoco oyen esa petición, esa decisión, porque al mismo tiempo el presidente Maduro ha hablado de su fortaleza, ha hablado de la decisión del pueblo venezolano, y eso indudablemente que debe preocupar. Nosotros queremos oír su opinión al respecto, pero permítanos hacer una pequeña pausa y cuando retornemos detallaremos entonces estos detalles sobre el deseo de la paz del pueblo venezolano y la obstinación específicamente de los Estados Unidos contra ese reclamo que tiene el pueblo venezolano y sus solidarios. Señor director. Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, continuamos nuestra conversación con el embajador venezolano, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, y estamos examinando algunos detalles que ustedes simplemente conocen por algunos medios que llegan, una prensa o un sector de prensa que se ha empeñado también de hacerle un gran servicio a los hostiles contra el pueblo venezolano. Eso es innegable. Esa prensa que no solamente habla mentiras, sino que arma las propias mentiras, que montan una serie de informaciones
totalmente falsas y comprobadas incluso. Pero esa prensa no tiene ninguna limitación cuando se trata de decir, de desmeritar al pueblo venezolano y a sus gobernantes. Por eso decíamos que el presidente Maduro, que ha estado todo el tiempo proclamando el deseo de el diálogo y de la paz, lo que encuentra es una serie de hostilidades. Las hostilidades del presidente de los Estados Unidos yo las llamaría personalmente naturales. En realidad, en su personalidad, en todo, no hay nada más que esperar de este señor. Ahora, hay una cantidad de gobernantes en el propio hemisferio que uno se pregunta cómo es posible que tengan una actuación tan indigna frente a una realidad que conocen tan bien, como es el caso del presidente Santos, y esa es una particularidad que yo introduzco, u otros que han armado hostilidades, como es el señor Amargo. Yo le llamo Amargo, no sé pronunciar su apellido, prefiero decirle el señor Amargo. Pero bien, yo quiero que usted nos explique cuál es la situación frente a esa proclama de diálogo y esa hostilidad. ¿Qué piensa el pueblo venezolano al respecto de todos estos acontecimientos negativos que arman todos los días a través de los medios contra Venezuela? Fíjate, primero, antes de ir al pase, usted mencionó algo con referente al tema, con la humildad que el señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se ha dirigido al gobierno norteamericano, al presidente Trump, pidiéndole diálogo, pidiéndole que de alguna otra forma exista un entendimiento, que escuche, no al gobierno venezolano, al pueblo venezolano. Y con esa humildad que el señor presidente de la República se ha dirigido al presidente Trump, yo creo que este señor se ha equivocado y esa humildad la ha conceptuado como una vulnerabilidad. Pero resulta ser que es todo lo contrario. Es la fortaleza que presenta nuestro comandante Nicolás Maduro Moro, producto de ese concepto democrático, de ese concepto de amor que tanto manifiesta, no solamente por el pueblo venezolano, por sus connacionales, por nuestros connacionales, sino por la verdadera integración de América Latina y el Caribe y, por supuesto, de las buenas relaciones internacionales en el mundo. Y entonces, en ese contexto, vemos cómo el comportamiento o el acompañamiento de algunos otros estados, de algunos otros países, de sus gobiernos, se acomparsan con el gobierno norteamericano en apoyarle las decisiones o las acciones, por ejemplo, últimas pasadas del bloqueo económico y el bloqueo financiero. Y después, de una forma hasta cierto punto de vista risoria, dicen que no, que ellos están prácticamente con el bloqueo económico y financiero, pero no están con la intervención militar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Amenazas, amenazas, intervención es intervención. Y más aún cuando vienen de países como el que representa el señor Santos, el presidente Santos, colombiano, en el cual históricamente Venezuela lo que ha hecho es ayudar a nuestro país hermano, a Colombia. Desde que ha sido objeto Colombia de una guerra civil, que gracias a Dios está llegando a un proceso de paz. Con la intervención importantísima incluso del presidente Maduro y el pueblo venezolano. No, y del comandante Chávez, porque el comandante Chávez fue prácticamente el que no solamente puso la piedra de inauguración, por darle ese nombre, o dio inicio a las primeras conversaciones de ese proceso de paz, sino que auguró el mayor de los éxitos y ahí se está cumpliendo. Y eso continuó en el tiempo. Venezuela lo que ha hecho es contribuir con Colombia. Hay que recordar toda esa cantidad de desplazados colombianos producto de la guerra civil, producto de los paramilitares, producto de la subversión dentro de
del Estado colombiano y por supuesto hasta el desplazamiento originado por las autoridades policiales en el desplazamiento de sus connacionales hacia Venezuela, y nosotros lo que hemos es recibido a los colombianos con los brazos abiertos. Entonces ahora no, ahora políticamente, por representar un país de derecha y ultraderecha, porque ¿quiénes son los que acompañan prácticamente al presidente Trump? Aquellos países que de alguna manera sus líderes actuales, si es que se pueden llamar líderes, representan a la derecha o la ultraderecha, que no es más que el capitalismo en su naturaleza propia, ese neoliberalismo salvaje, ¿no? En donde todo lo tienen que privatizar y todo lo que caiga en las manos debe de ser dueño del privado, de las grandes corporaciones internacionales. Por eso es que vemos el ataque constante contra nuestro país, por eso es que vemos la descalificación que le dan al presidente Nicolás Maduro al tratarlo de dictador, al tratarlo de tirano, que no se respetan los derechos humanos en Venezuela, que a la población se tiene un estado de zozobra, y resulta ser que el proceso de paz y por supuesto el proceso de diálogo que se lleva en el país es producto de la necesidad de un pueblo, la cual lo manifestó el 30 de julio pasado en un proceso de votación, en un proceso electoral, en donde eligió una serie de constituyentes por una Asamblea Nacional Constituyente para ir a profundizar el diálogo y buscar lo que es esa consolidación de la democracia y la paz que tanto se requería. Hemos visto en los últimos 4 o 5 meses cómo en Venezuela hubo un proceso de violencia gestado por la derecha y la ultraderecha. A propósito, señor embajador, escúcheme, en ese proceso de violencia que dejó unos 120 y tantos, 125 muertos, según tengo informaciones, una gran cantidad de esos muertos fueron personas vinculadas al gobierno venezolano, trabajadores, vigilantes, policías, etcétera. Es decir que indudablemente esos muertos fueron motorizados, fueron ejecutadas por gente adverso al gobierno venezolano. De acuerdo a las informaciones que tengo, creo que 90 y tantos de esos casos, incluyendo varios casos de crueldad con antorcha humana, etcétera. Yo no he visto destacar a esa prensa internacional ese tema. Al contrario, le atribuyen esos muertos a culpabilidad del gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto de este comentario que yo particularmente saco? No tan solo es un comentario, es un hecho que pasará lamentablemente en nuestra historia de intervención a los pueblos como un hecho fehaciente, producto de un plan generado no solamente por el Departamento de Estado, sino también desarrollado por algunos elementos como es el Comando Sur, la Embajada Norteamericana que se encuentra en Venezuela, algunas ONG, organizaciones no gubernamentales, que cumplen su tarea muy bien por el mandato de los Estados Unidos y lo que los apoyan para tratar de subvertir el orden interno de Venezuela y lo que nosotros denominamos como el orden interno, y que lamentablemente ese plan sencillamente no origina, sino desarrolla unas acciones que va llevando a la población a un estado de violencia tal que llegamos a ese tipo de hechos, donde hay asesinatos, donde hay linchamientos, donde hay secuestro de instituciones, quemas de instituciones, como preescolares, hospitales, con niños enfermos, mujeres parturientas, como usted acaba de decir, aplicando ese concepto de la antorcha humana, quemando a seres vivos en plena vía pública. Y eso es producto de un plan. Y ese plan, por supuesto, a la final del camino, existe un concepto que hoy en día se ha hecho muy popular, que es la posverdad,
una mentira se convierte en verdad y es lo que llamamos la posverdad, entonces tratan de aplicarle todos los resultados negativos de ese proceso de violencia generado por la derecha y la ultraderecha al Estado venezolano, al gobierno. Los buenos discípulos de Goebbels. Exactamente. Ejecuta una acción y se la aplica al contrario. Entonces, dentro de ese concepto y dentro de ese hechos tan lamentables que han ocurrido, en la prensa internacional o algunos medios internacionales se han dado la tarea de magnificar los hechos en contra del Estado venezolano, del gobierno venezolano, de los organismos de seguridad del Estado y prácticamente adjuntarle todos los hechos de violencia como que si fueran responsabilidad de los cuerpos policiales del Estado que están en su capacidad de prevenir hechos de violencia que vayan en contra del orden interno del Estado venezolano. Es cierto, la mayoría de los fallecidos han sido no solamente personas que de alguna u otra manera apoyan al gobierno nacional, sino también ciudadanos y ciudadanas que han estado pasando por alrededor de esas manifestaciones que ocurrían y dentro de esas manifestaciones, como decía la oposición pacífica. Fíjate, yo tengo aquí un emblema, desde el 2013 andamos en eso, no sé si podremos. Aquí aparece uno de sus principales líderes, Enrique Capriles, y todo lo que generó el 2013 cuando desconoció las elecciones del 2013. Entonces, ya de ahí venía un proceso de plan que luego en el 2014 volvemos otra vez como otros líderes, como Leopoldo López, que está detenido, que dicen que es un preso político, no es un político preso, porque llamó a una rebelión, no tanto una rebelión, sino llamó a una violencia desencadenada, también produjeron una cantidad de fallecidos. Y por supuesto la connotada opositora María Corina Machado, que de alguna manera también ha producido en el tiempo una cantidad de hechos que lamentar. Tenemos, creo, un material, vamos a solicitar a nuestro director. Mientras tanto, hay un detalle que nosotros, por nuestro lado, nos informamos, no necesariamente la opinión del embajador en este caso. Nosotros tenemos conocimiento, en base a comentarios, de que una serie de multinacionales de los Estados Unidos, fundamentalmente, basado en promesa de entrar en Venezuela a posteriores del derrocamiento del presidente Maduro, serían beneficiarios con grandes emporios de carácter monopólico, y esas empresas participan en la conspiración contra la estabilidad del gobierno venezolano, buscando de que colapse y entonces poder tener la oportunidad de entrar a Venezuela con mercados de consumo masivo, con fines de altos negocios. Esa es una información que nosotros la tenemos desde hace algún tiempo. No queremos porque no tenemos, aunque tenemos nombres de empresas, no lo vamos a decir, pero en realidad sabemos que ese tipo de conspiración es una de las que ha estado financiando parte de esas multinacionales, financian actividades contra la estabilidad del gobierno venezolano. Sí, eso es tan cierto y tan público y notorio en el aspecto de la realidad que nos ocurre de parte de la intervención sobre Venezuela ante el gobierno nacional y por supuesto todo lo que tiene que ver con sus instituciones, con los 5 poderes, ¿no? Porque resulta ser que hay una autonomía entre los 5 poderes que permite mantener un hilo constitucional, que es lo más importante, y mantener lo que es el concepto democrático de un país con su pueblo. Hay que recordar que en esa democracia participativa, no representativa,
hay siempre que traer a colación que cuando vamos a esos organismos internacionales se habla de la democracia representativa. No, están equivocados. En la OEA nos pasó el 3 de abril, en algunas de las declaraciones del embajador, me recuerdo, del embajador mexicano, del mismo Almagro y de algunos otros embajadores que representan a sus países en ese organismo internacional manifestaban, y cuando leían su discurso hablaban de la democracia representativa. Está bien, representativa para ellos, como siempre lo he dicho, ¿no? Lo que ellos significa ese concepto, pero para nosotros es participativa. Y que nunca fue aceptado por esas organizaciones incluir dentro de las declaraciones, dentro de los manifiestos desarrollados especialmente por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ese concepto de participación, porque participación, ¿qué es lo que nos trata de indicar? Que es la participación del pueblo en toda la vida política, social y económica que influye en el desarrollo de un país. Bien, vamos con la anuencia del señor embajador a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a ver algunas imágenes y al mismo tiempo algunos detalles sobre ellas. Señor director. Evolucionar es avanzar, es encontrar una nueva forma de vivir, es inspirar a los demás, es acercarse más a la meta, estar a la altura de cada responsabilidad, es pensar positivo para progresar. Junto a nuestros clientes, miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, continuamos conversando con el señor embajador de la República Bolivariana. Con él hemos tenido un diálogo de gran importancia en el día de hoy. Tenemos un material que vamos a tratar de que nuestro director nos baje y al mismo tiempo que el señor embajador nos pueda dar algunas explicaciones. Adelante, señor. De Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se ha redoblado la hostilidad imperial contra Venezuela, que ha sido convertida en blanco de ataques injerencistas. 13 de agosto de 2017. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declaró: Venezuela supone una amenaza a la seguridad y la prosperidad de todo el hemisferio. El 25 de agosto, Trump aplica sanciones a Venezuela a través de un decreto donde prohíbe transacciones en bonos con el gobierno de Venezuela y su estatal petrolera. Impide las transacciones con bonos del sector público venezolano. Bloquea pago de dividendos de Citgo al gobierno de Venezuela. Estas acciones, que equivalen a un bloqueo financiero contra Venezuela, han sido gestionadas por cabecillas de la derecha venezolana. Julio Andrés Borges ha sido el más persistente en sus diligencias. El jefe de Primer Justicia ha descrito a su propio país como una enfermedad contagiosa. A través de The Washington Times, pidió que Trump sea un factor de ayuda para crear la máxima presión internacional contra Venezuela. Su compañero Juan Requesens, durante un foro de la Universidad de Florida, develó abiertamente que el plan de la oposición es promover una intervención extranjera en Venezuela.
Por su lado, Lilian Tintori y Mixide Ledesma en Washington exigieron a Trump que dejara de hablar y ejecutara acciones contra Venezuela. Con el pretexto de estas y otras peticiones, hoy el gobierno de Donald Trump ejerce severas acciones de hostilidad económica y amenaza militar contra el pueblo venezolano. Estamos dispuestos a ser libres a costa de lo que sea, y que Venezuela con su Fuerza Armada y la Unión Cívica Militar va a derrotar y a neutralizar todas las amenazas que el imperialismo planifique o pretenda contra nosotros. Bien, señor embajador, brevemente hemos tenido ahí una nota explicativa bien clara de lo que está ocurriendo en los últimos días. Y eso es parte de lo que usted anteriormente me indicaba, porque la acción contra Venezuela y específicamente un esquema de subvertir no solamente el orden institucional, sino constitucional, porque esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestra Biblia, para los venezolanos y venezolanas, nuestra Carta Magna, ahí establecen los procedimientos por los cuales se rige nuestra democracia, la democracia de la República Bolivariana de Venezuela, que no es más que con ese concepto de participación y distribución de las riquezas, y eso es lo que ellos no quieren. Cuando Trump habla o sus autoridades, que es una amenaza para el mundo, sí, una amenaza para el mundo porque es un país que no permite de que seamos monitoreados y de que seamos manejados por estas potencias como son las potencias de los Estados Unidos, especialmente. Uno dirán, bueno, entonces Rusia sí los puede manejar, China sí los puede manejar, la India. No, es que nadie nos está manejando. Nosotros sencillamente lo que tenemos son unas relaciones internacionales desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista financiero serias y seguras para poder contribuir al desarrollo económico. Sobre todo transparente, ¿no? Transparente, por supuesto, porque no la transparencia que quieren los Estados Unidos. Sí. Tenemos otro material ahí, vamos a aprovechar para ver si nuestro director... Mientras tanto, señor embajador, la política de los Estados Unidos contra América Latina ha sido bien marcada. Dejó una huella en Cuba y ahora pues la está tratando de dejar en Venezuela. Los intereses del imperio han estado todo el tiempo vigentes contra lo que pueda ser autodeterminación de los pueblos. Y hay una huella muy severa en América Latina y en el Caribe. No solamente en Venezuela todavía sigue libre de cualquier intervención militar foránea o extranjera como la de Norteamérica. Pero verdad que hay una huella muy profunda y tenemos las 7 bases norteamericanas que están ahí en Colombia. En Colombia, claro. Más abajo en la triple frontera tenemos otro, lo que llaman el sector de la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Tenemos allí también otra injerencia por parte de una fuerza militar norteamericana. Entonces ese concepto... es un control. ¿Cómo no? De todo modo, señor director, vamos a ver si tenemos el material listo. Pues adelante, señor. Casi que psicológico que quisiera mencionar y que lo mencionó el presidente Danilo Medina, y es que señaló que a pesar de lo duro que fueron las conversaciones, porque más de 15 horas de conversación casi que ininterrumpida en 2 días, señala que fue muy intenso y muy duro el proceso de discusión, el presidente Medina señaló que en algunos actores políticos había una actitud diferente cuando están encerrados en reunión a lo que ocurre después cuando se encuentran frente a los medios de comunicación. Lo que discutimos el primer día fue una especie de hoja de ruta, el proceso de elaboración de una agenda de trabajo definitiva para iniciar el proceso de discusión propiamente, entrar en materia lo más pronto que se pudiera. A pesar de que la oposición venezolana ha dicho las cosas que ha dicho con ese comunicado, que en efecto ratifica lo que digamos así, la observación que hiciera el presidente Medina, no es lo mismo lo que ellos ponen en esos comunicados, que a veces tiene más que ver con lo que ellos le tienen que decir a cierto sector, al que yo creo que es mejor decir la verdad, que lo que realmente está ocurriendo. Cuando el día ya 14 teníamos claridad en cuanto a la agenda,
pues iniciamos la discusión e iniciamos lo que se puede llamar el proceso hasta la siguiente reunión, que es el día 27 de septiembre en República Dominicana. Yo paso directamente, presidente, a mencionar esos puntos de la agenda, porque sí es verdad que acordamos mantener, digamos, absoluta discreción hasta que se hayan acordado todos los puntos, pero es necesario aclararle al pueblo de Venezuela, sobre todo al pueblo opositor, que está siendo mal informado, cuáles fueron los puntos de la agenda que se discutieron. Correcto. Y que ya se iniciaron en forma profunda en República Dominicana. El primer punto, y de trascendental importancia para nosotros, para los patriotas venezolanos, es el punto correspondiente a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, tal cual como está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El rechazo y repudio a cualquier forma de injerencia, de agresión de tipo político, económico, de agresión militar, que sería como la agresión extrema ya para la cual ya ha sido amenazada el pueblo de Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump. Las acciones dirigidas a crear falsos positivos que permitan la intervención de Venezuela. Bien, señor embajador, está claro las posiciones que ha llevado el gobierno bolivariano al foro internacional a través de las Naciones Unidas, y donde a cada paso deja la evidencia clara de la búsqueda de la paz, la armonía, que en cierto modo para algunos quizá piensen que se trata de una debilidad, pero que en realidad es una fortaleza. Realmente, ¿qué opinión le merece a usted este concepto que acabamos de tratar de dibujar en el proceso de paz para el hemisferio? Sí, es muy importante porque de alguna forma se le da un mensaje al mundo de que hay otros procesos políticos que contribuyen al mantenimiento no solamente de la paz, sino lograr los acuerdos y, por supuesto, razonablemente, la buena interacción dentro de ese proceso de integración desde el punto de vista político, económico y social. Y ese ha sido una fortaleza para el Estado venezolano, para el proceso revolucionario de nuestro país, desde nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías hasta el presidente Nicolás Maduro. Fíjate que desde el 2002 Venezuela viene sujeta, iniciando en esa época con el golpe de Estado, una serie de elementos que han tratado de subvertir el orden interno del Estado venezolano hasta la presente fecha, con la finalidad de poder dar al traste, pero se ha mantenido el diálogo, se ha mantenido el proceso de buscar la concordia del pueblo, y por eso la respuesta del 30 de julio, donde votó más de 8 millones de personas por el proceso de paz y de profundización de la democracia. Por eso es que cuando vemos este video recientemente con el proceso de diálogo llevado aquí en República Dominicana, donde hay que reconocer todo el esfuerzo y por supuesto del señor presidente Medina, en el cual de alguna otra manera, Danilo Medina, el cual junto con sus instituciones y la Cancillería, con el canciller Miguel Vargas, pues han contribuido a ese proceso de diálogo y dio muy buenos resultados, y para la próxima semana, el día 27, los tendremos aquí nuevamente. Entonces eso es parte de decirle al mundo que hay otra posibilidad y no la guerra que marca el norte, la guerra que marca Trump. Bien, señores, ha sido claramente la voz de la República Bolivariana de Venezuela a través de su embajador en la República Dominicana. Nosotros, como siempre, en sentido común, abierto y a la disposición de cualquier momento de defender todo proceso en América Latina que conlleve la democracia participativa. En este sentido, Marco Santana, su servidor,